Bueno, queridos hermanos, continuamos el estudio de esta mañana, los opuestos psicológicos. Querido hermano Piero, en la página 250, pero que viene desde la página 249, en donde dice cómo nos gustaría ver a nuestros contemporáneos. Sí, maestro, un segundo que busco. Sí, maestro, aquí lo tengo, gracias. Dice, ¿cómo nos gustaría ver a nuestros contemporáneos animados un poco con esas percepciones, evitando la destrucción, tanto desde el punto de vista de los actos, como de las palabras o del pensamiento también? La doctrina de Asparsha es un hermoso ejemplo del pensamiento continuamente dirigido hacia la no destrucción de cualquier cosa que sea. El yogi aún evita alcanzar el dominio del yo interno por miedo de destruir su propio sí, que es parte de todo el resto viviente. En el principio, el yogi no destruye nada, intenta meramente eliminar el yo personal que lo une a la materia. Una vez dominada la personalidad, esta deja sitio a la verdadera individualidad, para lo cual se practica el asparsha, el método de no tocar, entre comillas, porque la destrucción del sí puede privar del Atma Samskara y del Asmita Anaguma. Asmita es el término sánscrito para designar el principio de existencia. Aquí está entrecortado en mi texto, no sé si me puede continuar, decir que continúa allí. ¿Será sobre la religión católica? Sí. Asmita. Sí, vamos a pedirle a nuestra querida hermana Valesca que siga, por favor, Asmita. Pax, buen día, maestro, buen día, hermanos y hermanas. Dice entre comillas, asmita. Dice, es el término sánscrito para designar el principio de existencia. La vida es, entre comillas, maya. Entre paréntesis, es una ilusión, espejismo. Y realizar eso es ya avanzar en el cambio iniciático, pero queda por recorrer el camino de la vida, entre comillas la vida y de la existencia. Entre paréntesis, eterna, se comprende. Es el punto de adelanto en los grados del esoterismo. Se ve muy difícilmente aún cómo el ser puede comprender eso sin tener la experiencia del, entre comillas, samadhi, que le conduce a la identificación de su yo interno con el yo todo, el infinito magno y siempre, tomando conciencia de su impersonalidad y realización conscientemente que él existe. El hombre experimenta verdaderamente el asmita,
hace entrever, pues, la magnitud del ser al mismo tiempo que, entre comillas, no es. Es la subida hasta el, entre comillas, no ser. Es la obra de perfeccionamiento, sin esperanza de recompensa. Es, en resumen, el sistema yoga en su aplicación total para la vuelta al absoluto. Realizar es asmita, primeramente en el sentido de Atma Sastakara y la experiencia, entre paréntesis, el anaguma. De esa moción misma es el asmita anaguma, porque en realidad la existencia es una experiencia que debe ser realizada, si no, no hay existencia, sino simplemente, entre comillas, vida, todo lo más. Atma Saschatakara es la revelación del sí, pues el ser vive sin realizarse completamente y se contenta con aspiraciones que sigue más o menos sinceramente, pero es incapaz de comprender su propia persona y menos aún su individualidad. El principio divino que existe en él debería caracterizarse mejor a través de las diversas doctrinas que, al contrario y demasiado a menudo, hacen atestiguar su egocentrismo, su vida y su función únicamente en el plan material. Y eso mismo cuando se trata de la filosofía llamada espiritualista. La vida, aquel espejismo que el hombre cree ser real, es en realidad un obstáculo a su evolución. Sin embargo, sin ella no hay experiencia posible. Y eso gracias a las pruebas que debe sufrir y de las cuales deberá sacar lecciones. Sin embargo, la vida, entre paréntesis, dominio del Maya, ofrece también la posibilidad de hacer evolucionar al ser humano a causa de los principios que debe ser aclarado aún. Es entonces que las primeras visiones acerca de la verdadera misión del hombre, entre paréntesis, puesto que es una partícula divina, deben realizarse completamente fuera del plan de su personalidad, a fin de que separe la individualidad, entre paréntesis, el yo superior, lo que revela entonces es el estado del Atma, entre paréntesis, el Espíritu Santo. Si se dice que todo, entre comillas, es maya y que la única experiencia verdadera es el, entre comillas, samadhi, se debe comprender aún que el espejismo es necesario para la experiencia, a condición de que se comprenda que todas esas experiencias son también, entre comillas, maya y que pertenecen a un todo, entre comillas, maya, que significa, entre comillas, espejismo. Podría asimilarse, pues, entre comillas, al uno, puesto que la naturaleza y todas las cosas son las manifestaciones diversas del uno, entre comillas, del uno, todo, entre paréntesis, la multiplicidad en la unidad. Y de esa unidad debemos salir también para reintegrarnos más allá del número mismo, aun cuando fuera el más pequeño. Se debe salir del uno, entre paréntesis, del maya pues, para alcanzar el absoluto, el Ein Sof, según la Cábala, la nada, el no ser, entre paréntesis, el Samadhi. Está ahí la lectura que hermana. Vamos a entrar en la...
Después de unos pequeños arreglos técnicos, vamos pues a continuar en esta mañana un tema sumamente interesante. Vamos a hacerlo, esta enseñanza, unirlo con una enseñanza que da sobre el maestro en los grandes mensajes, en donde dice que la iniciación es una experiencia que hay que vivir, un saber que hay que realizar y una verdad que también hay que realizar. Habla aquí, pues, esta mañana de varias cosas. Dice realizar esa mita. Y también dice que el yogi alcanza el yo superior a través de trascender el maya. Pero que el maya es importantísimo para llegar a ese yo superior. Vamos a suponer que el maya es algo así parecido al ego. El ser humano que empieza a crecer espiritualmente necesita trascender el ego. Necesita trascender el maya. Pero para trascender el ego, primero tiene que tener el ego. De lo contrario, no hay nada que trascender. Para trascender el maya, tiene que entender primero y realizar el maya. Y luego trascenderla. Algo así como cómo uno puede saber si tiene una moneda real o una moneda que no es real. Quiere decir que hay dos tipos de monedas. Una es real y otra es irreal. Pareciera que la moneda falsa no sirve para nada. Pero si nos damos cuenta, no podemos realmente saber, no podemos realmente estar seguros de la moneda real si no existe la moneda falsa. Por lo tanto, la moneda falsa sirve de referencia para determinar cuál es la moneda real. Es igual, para adquirir el yo superior, hay que trascender el maya. Pero primero, hay que realizar el maya. Y el maestro dice ahí, ¿no?, que por eso es que la gente sufre. Y por eso es que Jesús dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque el mundo exterior, que es el maya en general, tiene ciertos beneficios y apegos para el ser humano, que cuando se trata de liberar de ahí, es como quitar una presa a un tigre. Entonces la persona queda desgarrada, queda sangrando, tiene mucho dolor.
Pero tiene que ser así. Ahí realizó el Maya. Realizó la ilusión. Tuvo esa grandísima experiencia. Ahora puede trascenderlo y unirse con el yo superior. Entonces dice el maestro, ahí se puede decir que todo es ilusión y que la única experiencia real es el samadhi, la unión de la conciencia individual con la conciencia universal. Pero la comprensión tiene que ser epistemológica, lo externo y lo interno. Y el iniciado deberá transitar en ambos sentidos, teniendo la llave de ambas puertas sin ningún problema. Hasta ahí la enseñanza, querido hermano Piero. Vamos pues a las preguntas. Muchas gracias, maestro. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Damos la palabra con el señor hermano Fernando. Adelante, hermano. Pax, muy buenos días, maestros, hermanos. ¿Puede hablar un poco más por qué el Samadhi? Entendido, ahora lo entiendo también como la unión del alma individual con el alma universal, del Jivatma con el Paratma. ¿Por qué es la única experiencia verdadera, maestro? Gracias. Buen día. ¿Quién sabe con palabras no es lo último que hay que decir de esta experiencia verdadera? Porque todo lo que es con palabras es el mundo exterior, es el mundo del Maya. Por eso decía que primero hay que entender el mundo del Maya y hay que realizar el mundo del Maya y luego trascender el mundo del Maya. Comprender el mundo del Maya es comprender que siempre va a ser la mitad falso y la mitad verdad. Comprender que el lenguaje, por más que digas que el lenguaje es real, en alguna manera, por más que se diga, siempre será la mitad real y la mitad irreal. Por lo tanto, la comprensión que tiene que ver con el samadhi tiene que trascender el mismísimo lenguaje. Por eso decíamos que la realización es una experiencia que hay que vivir, una verdad que hay que realizar y un saber que tenemos que adquirir. ¿Por qué? Porque no se puede expresar realmente. Se tiene que realizar, se tiene que vivir, se tiene que adquirir. Cada ser humano lo tiene que hacer. Nadie te lo va a dar de otra manera. Entonces las enseñanzas, los libros iniciáticos, los maestros, son solamente catalizadores de una grandiosa reacción que tiene que hacer cada ser humano. Cuando se expresa el samadhi, es algo así como una motivación. Pero con palabras no se puede entender el samadhi, pero sí se puede motivar. Con esa motivación tendrás que realizar el samadhi. Y cuando realizas el samadhi te das cuenta que es la única verdad. Como decían los maestros, pero no lo creas, no me creas lo que te digo. Tienes que experimentar. Hasta ahí la respuesta para nuestro querido. Muchas gracias, hermana. Damos la palabra con el señor hermana Ignacia. Adelante, hermano. Buenos días, maestros y hermanos. Sin preguntas, gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos y damos la palabra con el señor hermano Mario Fernández.
Creo que se conectó un poco tarde. Adelante, hermano. Gracias, hermano Piero. Me conecté bien, alcancé a escuchar toda la enseñanza. Muchas gracias. Maestro, me preguntaba, ¿qué es realizar el Maya? ¿Qué implica esto de realizar el Maya? ¿Puede hablar algo, maestro, por favor? Gracias. Realizar el Maya implica que al principio se entiende que el Maya siempre son dos polaridades que no se ponen de acuerdo. Y el sufrimiento humano es porque no entiende el Maya y menos no realiza el Maya y piensa que siempre las dos polaridades tienen que estar en completo choque y en completo desacuerdo. No realizar el Maya implica, por ejemplo, que uno diga, todo me sale mal, todo no funciona. O como hay libros que escriben que dicen, todo es mentira. Todo no es mentira. Todo es parte verdad y parte mentira. Esa es la primera comprensión del Maya. ¿Qué es realizarlo? Es llegar al centro de las dos polaridades. Esa es realizar el Maya. Pero ¿cómo llegas al centro? Cuando no te apegas ni a un lado ni a otro lado. Entonces llegas al centro. Una vez que llegas al centro, ya realizaste el Maya. Estás en la mejor de las disposiciones para dar el salto mayor, que es dejar el Maya. Pero primero hay que realizarlo. Hay que estar en el centro. Para eso no tienes que apegarte ni a la izquierda ni a la derecha. Hasta ahí la respuesta para nuestro querido hermano. Gracias, maestro Pax, queridos hermanos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar y damos la palabra a la conexión del maestro Ángel Gómez. Adelante, maestro. Gracias, hermano Piero, Pax, maestro, Pax, hermanos. Sin preguntas, gracias. Muy bien, muchas gracias. De su conexión, maestro, la hermana Valesca, y si hay también otras personas conectadas por otras vías, adelante. Gracias, hermano Piero. Sí, por Skype tenemos a la hermana Mónica. Si tiene alguna pregunta o comentario, querida hermana. Buenos días, maestro y hermanos Pax. Pax. Sí, maestro, me gustaría saber si solamente a través como de sufrimiento o de la aceptación de que te quitan algo, uno puede realizar el Maya. O sea, una experiencia negativa o se podría realizar el Maya a través de otra vía un poco más bondadosa. Gracias, maestro Pax. Claro, lo ideal sería que no duela nada, ¿no? Pero fíjate que hasta Jesús lloró. Y Milarepa también lloró. No tengo a mano si el Buda lloró alguna vez. Pero sí están las escrituras que Jesús lloró. Claro está que la era de Piscis era el sufrimiento por lo cual de alguna manera se daba el salto al centro, pero era un poco, mucho más difícil. También se puede dar de ahí, pues.
Y es más fácil dar el salto de la alegría o de estar armónico en un lado. Es más fácil dar el salto si no estás deprimida. Es decir, es más fácil dar el salto al centro si estás armónica, mente y cuerpo. Entonces, en la era de Acuarios, se dice que tiene que ser epistemológico el caso, comprendido, razonado y luego unido a la no razón, que es la realización. De todos modos, habrá algo de sufrimiento. No hay manera de escapar del sufrimiento. Pero si tú comprendes y lo realizas, es decir, comprendes razonablemente y lo realizas espiritualmente, vas a dar el salto con más facilidad y entonces trascenderás el Maya con más facilidad. Ese es el proceso de la era de Acuarios. Por eso que la era de Acuarios es la ñana o el ñani yogi el que evoluciona más rápido. Un ejemplo, tienes un ser querido. Puede ser cualquiera del que te guste más. Puede ser un familiar o puede ser otra persona que desde el punto de vista genético o genealógico no sea tu familiar, pero que lo estimas muchísimo. Tienes que dejarlo. ¿Por qué? Porque tienes que desapegarte. Entonces tienes dos formas. Una forma tremendamente sacrificada, llorando, herida, todo el tiempo, hasta que dejarás un momento dado de llorar o de sufrir, o a lo mejor nunca pares de sufrir. Y hay la otra manera, que lo vas a dejar amando, por ejemplo, a un hijo, expandiendo ese amor a todos los hijos del mundo. Claro, es que no vas a, diríamos, darle economía, comida a todos los hijos del mundo, porque sería imposible. Pero puedes extender tu amor a todos los hijos del mundo. Y así trasciendes el maya del apego con un solo hijo, que sería el hijo que tuviste. De todos modos, en ese desprendimiento siempre habrá dolor. Pero será mucho más fácil hacerlo de esa manera. Hasta ahí la respuesta para nuestra querida hermana. Adelante, hermano Pedro. Gracias, maestro. Bueno, Perdón, adelante. de mi parte se habló de la dominación de la personalidad. Ahí hay una parte que dice que la asparcha es el método de no tocar. Si nos podría ampliar eso. ¿Puede leerlo, por favor? Dice, una vez dominada la personalidad, ella deja sitio a la verdadera individualidad, para la cual practica el asparcha, que es el método de no tocar, porque la destrucción del sí puede privar del alma chakra y de la mitad. Sí. En una palabra más simple, es que cuando el yogi comprende eso, no se opone a nada. A nada. O sea, deja fluir, deja que las cosas sucedan, deja que todo siga su curso. Es más, él fluye con la naturaleza. Es decir, no lo toca, fluye con ella. Pareciera que es una cosa muy simple. No es simple. Porque siempre la personalidad quiere intervenir. La personalidad quiere influenciar. La personalidad quiere determinar las cosas. La personalidad dice, quiero ser agente activo y no pasivo. Pero el yogi entiende que se puede hacer
no haciendo nada, sin tocar. ¿Por qué? Porque deja fluir. Entonces, pero es el posgrado de la iniciación del crecimiento espiritual. Es el posgrado. Cuando ya has eliminado todo lo que es la personalidad. Ya no está. Entonces ya no está. Solo se deja fluir. Hasta ahí la respuesta para nuestra hermana. Gracias. Querido hermano Piero, ¿puede continuar? Muy bien, muchas gracias. Bueno, parte de mi inquietud fue respondida. El tema de la existencia que debe ser realizada, porque, digamos, hay una parte de la vida, digamos, que debe dominar el maya primero, etcétera, pero luego una existencia ya. ¿Cómo sería esa existencia si uno domina el maya, por ejemplo? Aunque todavía está ahí el hermano Javier, creo que se conectó, pero después de que te conteste la pregunta, ¿cómo dominar el maya? El término maya implica existe y no existe a la vez. O sea, no es algo lógico, ¿sí? No existe porque tu personalidad lo tapa. Pero existe sin tu personalidad. Por eso dice que el mundo es completamente ilusión. Inclusive puede ser simplemente un holograma. Pero es por la personalidad. Una vez que desaparece la personalidad, el mundo seguirá existiendo más allá de tus conceptos y de tu personalidad. Entonces, si el mundo es maya, es parte de ese uno que dice ahí que se manifestó, que todo viene de uno y se manifestó, y que todo regresará otra vez al uno. Si no realizas el maya, te quedarás por muchísimo, muchísimo tiempo, a lo mejor, ahí. Porque piensas que ese es lo único que existe, ¿verdad? Cuando ya realices eso, entonces estás en las mejores condiciones, pues, como acabamos de explicar anteriormente, de dar un grandísimo paso en la realización. Hasta ahí la respuesta para nuestro querido Piero. Muchas gracias, maestro. Bien, disculpa si vi que el hermano Javier se conectó tarde. No sé de lo que pudo escuchar en la lectura o si no también ahora en los comentarios y respuestas. Si tiene alguna intervención, adelante, hermano. Muchas gracias, querido hermano Piero. Buenos días, querido maestro y hermanos, paz a todos. Maestro, dejar la personalidad sería algo así como ser simple y natural. Gracias. Sí, claro, porque la personalidad es la máscara. La personalidad es lo que no eres. El último tramo de la manifestación es la personalidad. En la filosofía hindú sería Prakriti. Y que la realidad sería Purusha. Tendríamos que regresar otra vez a Purusha. Pero estamos en Prakriti, en la personalidad. ¿Y por qué la personalidad? Porque en ese nivel se puede hacer muchas programaciones. Y toda la materia es programada. Toda la materia es programada. Aunque actualmente existe la inteligencia artificial, que se pueden entre máquinas programar, siempre depende de algún algoritmo que el ser humano le puso como personalidad. O sea, la inteligencia artificial siempre será parte de la personalidad.
Por eso es que las máquinas no evolucionarán. Porque la máquina, a pesar de que pueda tener esa personalidad que entre comillas es individual, no es individual, es colectivo. La individualidad es algo sumamente interno, que está en un nivel de vibración diferente, pues, que la personalidad. Entonces, ser simple y natural. Ok, si el mundo es un algoritmo, perfecto, ser simple y natural, no hay problema. Cuando se dice ser simple y natural, implica que tú no te tienes que alterar por nada del mundo. Si la Tierra desaparece en un segundo, no hay problema. Si aparecen una cantidad de seres en este momento, no hay ningún problema. Puede suceder todo, todo puede ser, todo puede suceder y al iniciado nada lo puede alterar, porque ha comprendido y ha realizado el Maya. Fíjate lo que es las cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí estarás en lo simple y natural. Hasta ahí la respuesta para nuestro querido hermano. Adelante, hermano Pedro. Muchas gracias, maestro. Bien, si hay algunas conexiones queda alguna inquietud, pregunta o comentario, adelante. Yo tengo una, si me permite. Creo que se dijo ahí que el yogi deja que las cosas sucedan. Gurdjieff dice que la máquina deja que las cosas sucedan porque funciona en base a lo que se programó. ¿Cómo cortar eso, que las cosas sucedan y tomar la rienda, digamos, de hacer que las cosas sucedan de acuerdo a uno mismo, a su ser interno, y no que sucedan por fuera, por las programaciones, etcétera? Esa palabra sucedan es un poco compleja de entender. Vamos a ver si entendemos con un ejemplo que le hizo su maestro egipcio a Moisés. Cuando Moisés tenía la edad de adolescencia, lo sacó del centro iniciático al mundo. Y fueron caminando él y su maestro. Y vieron en un lugar que un hombre estaba pegándole a otro que era de menor pues, fuerza, ¿no? Lo estaba, entre comillas, casi matando. A un jovencito, un hombre lo estaba casi matando. Entonces Moisés, en su instinto de intervención, quiso correr y ir a defenderlo, ¿no? Entonces el maestro le dijo, déjalo, no es tu problema. Continuaron y en otro lado encontraron que un hombre estaba acuchillando a otro hombre. Y entonces Moisés quiso ya, en segundo lugar, correr a defenderlo. Y el maestro le dijo, no, déjalo, no es tu problema. En otra tercera oportunidad, Moisés vio que estaba matando a un niño. Dice, ¿cómo es posible? Tengo que ayudar. Eso sería inhumano. Entonces el maestro dice, tranquilo, no puedes hacer nada. No es tu problema. Y entonces le dice, Moisés estaba casi decepcionado totalmente de su maestro, que es un inhumano, desgraciado que no le permitió ayudar a la humanidad. Entonces le dice, te va a llevar, mira, al primer muchacho iba a ser uno de los gánsteres más terribles de la humanidad. Fíjate cómo iba a ser. El segundo iba a ser un dictador. El tercero iba a acabar con la humanidad, porque además de dictador iba a ser un fanático de esto y de esto y de esto, y fíjate lo que va a hacer. Entonces le dice el maestro Moisés, ahora sí, si quieres, vamos a rebobinar el caso, ¿no? Y defiendes a los tres que quería defender. Entonces Moisés dice, no, ya no quiero defenderlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas se van a dar, hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas.
se va a ganar. Y casi no se hace nada tratando de evitar que no suceda. Porque el hecho mismo de que alguien evite que no suceda, quiere decir que todavía no estaba dado para que eso suceda. Por lo tanto, no hiciste nada, así hayas hecho mucho. Eso es pues que llega, por eso decía, es el posgrado de las cosas. Ahora, ¿será que entonces tengas que ser insensible? No, tampoco. Si quieres ayudar en un momento dado, pues ayúdalo. Pero no pienses que con eso hiciste una gran obra. Simplemente te salió a ayudar y ayuda. Ya está. Pero fíjate, ¿qué pasa cuando eso sucede? Entonces tú ayudas a alguien y piensas que ya tienes un asociado, ya tienes a alguien que te va a ayudar después. Y no es cierto. Al que más has ayudado es el que menos te ayuda. Así es la vida. Entonces, inclusive en el ayudar, como dice ahí el servicio impersonal que mencionaba. ¿Qué quiere decir impersonal? Que no inviertes, que lo haces porque a ti te salió de corazón de verdad. Y que en ese mismo hecho de actuar y hacer las cosas, ya tienes tu paga y tu recompensa. Pero es más, no hiciste nada. Nada hiciste. La divinidad lo hizo por ti. Entonces, haciendo, no estás haciendo nada. Hasta ahí la respuesta para nuestro querido hermano. Muchas gracias, maestro. Bueno, nuevamente, ya no estamos sobre el tiempo, si hay alguna intervención, si no, tiene la palabra, maestro. Muy bien, pues agradecemos la conexión de nuestros queridos hermanos. Tendremos pues para el sábado un tema importante. Motivamos pues para que nos acompañen en este trabajo hermoso que es el desarrollo del crecimiento espiritual. Un abrazo para todos. Paz. 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 Y gracias a quienes nos acompañaron hoy.